me hablaron de la necesidad que ellos tenían de confiar en una empresa de seguridad que entendiera las necesidades del empresario, que es prevención. No podemos dejar eso en manos de la tecnología ni en manos de una decisión de inteligencia artificial. El componente humano es esencial. Ahora, la tecnología nos está ayudando a reducir los tiempos y mejorar los controles. O sea, como un país avanzado, con una vocación, no tenemos un reglamento jurídico que nos diga claramente cuáles son las reglas de juego. ¿Cómo podemos invertir si no tenemos seguridad jurídica? Es decir, no hay una ley de seguridad privada. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Y ustedes saben que toda la semana tenemos aquí a la doctora Ibe Guzmán, la profesora Guzmán, con su sección Interacción Académica y siempre con sus invitados de gran interés, como el de hoy, el señor José María Tripiana, que es licenciado en Historia y es director general de Iberosecurity, una empresa privada radicada en República Dominicana desde el año 2006 y que nos viene a hablar de unos asuntos bastante interesantes que a veces no tomamos en cuenta. Bienvenido. Bienvenida, Ibe. Gracias, Gustavo, por permitirnos este espacio donde ventilamos la academia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a todos los aspectos de nuestra vida, tanto la vida académica, la vida laboral, nuestro día a día. Y es hablar de la seguridad. Pero antes de que empecemos a tocar el aspecto de la seguridad pública y la seguridad privada, a mí me gustaría que usted haga un brevísimo recuento de cómo llegó al país, de dónde viene, cómo se interesa por fundar esta empresa de seguridad privada en nuestro país. Primero, muchas gracias por la oportunidad que me da Gustavo, mi licenciada. Y esta pregunta te la hacen siempre, ¿no? Entonces voy a intentar ser lo más breve. Fíjese, generalmente, el 99% de las veces, el inmigrante lo hace por una necesidad. Puede ser una necesidad económica, que siempre pensamos, o por una necesidad, que es mi caso, emocional. Uno necesita, al menos en el caso mío, volver a emocionarse con la vida, con lo que tú haces. Que es un poco lo que usted intenta cuando da sus clases, ¿no? Que el alumno esté siempre enamorado de su profesión, de su trabajo y que sea productivo a la sociedad. En ese momento, cuando yo cumplo 40 años, pues tengo esa crisis de decir, necesito volver a servir a mi sociedad. Y es cuando decido, pues durante unos meses, estar 1 año o 2 años, pedir una excedencia. Yo era funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y, bueno, ver un poco hacia dónde iba a ir mi siguiente futuro. Y fíjese usted que cuando llego a la República Dominicana, que era uno de los puntos donde yo quería estar, República Dominicana, Honduras, El Salvador. ¿De qué año estamos hablando? 2006. ¿Usted nunca había venido a República Dominicana hasta ese momento? No. Es que si hubiera venido me habría quedado antes. Gracias. Entonces, llegué en el año 2006, abril, el día 15, y para hacerles breve, ¿no? Cuando llamo a mi hermano, mira, he llegado aquí, República Dominicana, estoy muy bien, y me dice, ¿y qué ves? Digo, pues lo que veo es que estoy en mi casa. Tuve esa sensación y en una reunión en un hotel con unos empresarios españoles me hablaron, porque yo vengo, como les estoy diciendo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, me hablaron de la necesidad que ellos tenían de confiar en una empresa de seguridad que entendiera las necesidades del empresario, que es prevención, más que reacción. Y ese problema que ellos tenían lo hice mío, llegamos a unos acuerdos comerciales, nos pusimos de acuerdo con las autoridades dominicanas de cuáles eran los requisitos, los requerimientos, y empezamos en ese trabajo hace 19 años, y como digo cuando hablo de mi santa esposa, sigo enamorado como el primer día. Muy tanto bien. De mi esposa. ¿Y el ámbito de trabajo de la empresa que usted dirige es en un área específica, una región específica, o tiene ámbito, digamos, tiene alcance nacional? Mire,
nosotros siempre hablamos que la necesidad impone las circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, soy yo, claro que sí, y mis circunstancias. Nosotros nos erradicamos primero en la capital y los clientes nos van llevando a sus necesidades, que son a nivel nacional. Entonces, hoy en día, Security, la empresa que yo represento, está a nivel nacional. Pero más que por una estrategia comercial que podía haber sido, es por una necesidad del propio cliente que nos lleva a estar donde nos necesita. Okay. Me pregunto, hay una conceptualización que es necesaria antes de nosotros entrar en más detalle, y es seguridad privada y seguridad pública. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los, digamos, mecanismos de una y de otra? ¿Y por qué es necesaria una para complementar la otra, o si una existe aislada de la otra? Mira, es una pregunta muy interesante. Cualquier Estado de derecho y social tiene la obligación imperiosa de proteger tanto sus ciudadanos como sus intereses nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, cualquier Estado moderno, República Dominicana es un ejemplo de ellos, tiene unas fuerzas armadas que son la protección de sus fronteras, lógicamente, y de los intereses nacionales. Digamos que es la proyección de sus intereses a través de una fuerza, en este caso, disuasoria. Eso lo tiene que garantizar cualquier Estado. Y, lógicamente, el propio Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos que están allí, de sus ciudadanos y del normal desarrollo de nuestra sociedad, que son sus intereses, pues los empresarios, las carreteras, cualquier situación donde uno pueda desarrollar, ¿no?, sus más elementales situaciones. Y ahí está la seguridad pública, que se complementa con un ministerio público, que es el que al final tiene que decidir si hemos roto o no cualquiera de los principios de la anomia o del control social. Pero el Estado no es omnipresente, no puede estar en todos y cada uno de los desarrollos que uno pueda tener. Y es ahí donde los Estados más modernos y contra más avanzados más confían, es en una seguridad privada, que con unos requisitos muy estrictos, con una situación, con una reglamentación muy estricta, delega parte de esas atribuciones en lo que es la seguridad privada, que no es de manera menos que una prevención, pero con unos requisitos muy estrictos y siempre como subordinado de la autoridad judicial y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ningún momento puede suprimir, sino que debe colaborar y sustentar. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a cualquier situación, yo lo que delego es en la seguridad privada el control de ese perímetro para que un elemento externo pueda entrar o ningún elemento pueda llegar. Y, por supuesto, me voy a auxiliar en que esa seguridad privada pues haga los elementos preventivos que la propia empresa pueda decidir. Y de una empresa nos podemos ir a un restaurante, a un condominio, a un colegio, donde estamos evitando pues que elementos externos puedan hacer algún daño a alguno de nuestros hijos o que algún niño se pueda salir. Pero siempre es un complemento y nunca es la solución. Nunca. Ni lo puede sustituir, ni lo debe sustituir. Pero sí que lo debe fortalecer. Por ejemplo, y con esto voy a finalizar, en Europa estamos viendo que en lugares donde históricamente las Fuerzas Armadas o los fuerzas del Estado, la policía, presentaba alguna protección, juzgados, prisiones, aeropuertos, lo que están haciendo es que la seguridad privada, con un entrenamiento debido y con una supervisión eficaz, está cumpliendo con esas funciones para que tanto los policías como las fuerzas y cuerpos que están implicados puedan dedicarse a su labor prioritaria. Y estas labores, que son no menos importantes, pero sí que se pueden delegar, lo puede hacer la seguridad privada. Vamos con la anuencia de ustedes a una primera pausa. Continuamos con interacción académica. Doctora. Sabemos que la seguridad privada es muy diversa. ¿Nos puedes explicar, José María, los roles que existen dentro de la seguridad privada para ilustrarnos un poco? Esta pregunta sería tan larga y tan intensa como decirle a un alumno cuál va a ser sus oportunidades
académicas. Desarrollar una tesis. Esa es la tesis. ¿Por qué? Mire, Preguntas seminario. no, pero voy a intentar decirle. Primero, uno tiene que enamorarse de su profesión. Pero enamorarse tanto como se enamora de su pareja. Es un amor que debes tener continuo. Y al final, en ese viaje maravilloso que es vivir en común, tener una profesión a la que amas, te das cuenta que nada está dicho y todo está por escribir. Y le voy a decir, ¿quién iba a decirnos a nosotros que los drones iba a cambiar la táctica militar o la doctrina militar hoy en día en el conflicto de Ucrania y Rusia? Pues lo ha hecho. Pero hace falta una persona que sepa pilotar ese dron. Y hace falta una persona que sepa interpretar esos datos. Y hace falta una persona que haga una planimetría y que nos sepa decir qué está queriendo exponernos eso. La seguridad privada, como es prevenciones, cualquier elemento de nuestra sociedad donde necesite un control, la seguridad privada puede y debe estar. Cualquiera. Una pregunta, José María. Se habla muchas veces de la seguridad y para el ciudadano común y corriente tiene en mente la imagen de algún tipo de guardián, algún tipo de custodio así, en físico, a veces uniformado, a veces de civil. Pero hay, ya tú has mencionado lo de los drones, la parte de la tecnología, ¿qué tanto hoy, si fuéramos a poner un porcentaje, pesa a la hora de garantizar seguridad? Y no importa el ámbito, si público, si privado, la tecnología, ¿qué tanto pesa? Además de la preparación del elemento humano, de la persona con la expertise, ¿qué tanto pesa lo tecnológico? No podemos vivir de espaldas a los mejores avances que tenemos. Antes de la entrevista, usted de manera muy jocosa me estaba diciendo, póngase bien el micro, que yo recuerdo cuando era con un altavoz y teníamos que hablar y tal. No podemos vivir de espaldas a la tecnología, pero siempre hará falta el interlocutor, siempre hará falta el componente humano. Esto es, siempre hará falta alguien que interprete el dato justo. Nunca podemos dejar eso en manos de la tecnología, ni en manos de una decisión de inteligencia artificial. El componente humano es esencial. Ahora, la tecnología nos está ayudando a reducir los tiempos y mejorar los controles, todos. Por ejemplo, hace unos años estuve en el Fútbol Club Barcelona con unos compañeros y a través de la tecnología ellos podían decir, es un partido de fútbol, estamos en el mes de mayo, hace calor, vamos a poner aquí que nos identifique quién lleva prendas de abrigo. Y en esos espectadores, 50.000, 60.000, nos estaba diciendo quién tenía prendas de abrigo. Y luego poníamos otro de los ítems donde decía, y que tenga un rango de entre 15 y 50 años. Y nos lo estaba diciendo. Y luego nos decía, por ejemplo, y aquella persona que lleve una bolsa, un macuto en su mano, y te lo decía, es decir, la tecnología me estaba ayudando a mí, pero yo le estaba dando los datos, lo que yo quería, y la tecnología me estaba dando unos datos. Ayuda a decantar rápido. Totalmente. Por ejemplo, en un aeropuerto se pierde un niño, o estamos buscando algún elemento invasor en ese aeropuerto. Vamos poniendo los ítems que nosotros queremos y la tecnología me lo va diciendo. Tengo algunos servicios, por ejemplo, para finalizar, donde se están monitoreando desde España. Digo España porque es el país obviamente el que más conozco. Entonces, desde España nos está monitoreando las cámaras para asegurarnos que no haya interacción entre el elemento humano y el que está controlando las cámaras. Eso es tecnología al servicio de nuestra sociedad, pero con el componente humano. Es esencial. Bien, gracias. Sabe que nosotros pensamos cómo los conflictos internacionales afectan la seguridad pública, no solamente, sino también la seguridad privada. Hace un momento fuera de cámara conversábamos sobre el conflicto de Ucrania, cómo eso afectaba el país. ¿Nos puedes, desde el punto de vista de la seguridad privada, cómo reaccionar o cuáles retos presentan para la seguridad privada los conflictos internacionales? Totalmente. Pero mire, le voy a hacer, si me permiten, y quiero que sean un poco indulgentes. Ahora ha habido un aumento salarial a partir del 1 de abril. Pues esto va a impactar en todos los aspectos, no solamente en el incremento salarial de los empleados. Todo está interconectado. Entonces, el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, espero que sean, como digo, indulgentes en una opinión personal, nos afecta, no solamente humanamente, por el desprecio a las vidas humanas que están habiendo, no solamente por este
situación horrenda de un desplazamiento que solamente lo conoce aquel que ha estado en un conflicto. La persona que no ha estado en un conflicto armado no sabe, no se puede hacer a la idea del dolor humano que eso puede producir, que te quiten todo, todo. Pero esto nos impacta totalmente. Ahora Europa está diciendo que debe subir el incremento del gasto en defensa de un 2 hasta un 5. Y ya los líderes políticos nos están diciendo a nosotros, pero no se preocupen que el Estado... Eso es en los presupuestos nacionales de los miembros de la UE. Están subiendo al 5%. Sí, wow, dineral. En fin, pero claro, entonces, lógicamente, hay algunos sectores que dicen, pero no tenemos que tocar el estado de bienestar, la protección que nosotros tenemos en Europa. Usted sabe que Europa es un país muy proteccionista, ¿no? Entonces, dice, no se preocupen, que no los vamos a tocar. Mire, 100 pesos son 100 pesos aquí y en todos los sitios, ¿no? ¿De dónde lo saco? Si ellos están cogiendo dinero del presupuesto para la defensa, lógicamente habrá que sacarlo de algún sitio. Y lo primero que uno repercute es la inversión. No sé si han visto. Sí, entonces, los que tienen la capacidad de ahorrar, tienen la necesidad de invertir. Y el que invierte lo hace. Entonces, ¿vamos a recibir la República Dominicana las inversiones que estábamos nosotros recibiendo? Probablemente haya una baja o por lo menos no crezca. Exactamente. Entonces, lógicamente, cuando hay un conflicto de ese nivel, de esa envergadura, en el corazón de Europa, nos tiene que afectar, lógicamente. Fíjense que los países que generalmente tenemos más fuerza turística, ¿no? Pues se van a resentir. Se van a... Claro que sí. Resentir. Entonces, nos afecta muchísimo. Ojalá que nuestros políticos encuentren la cordura para decir basta a una situación que no se tuvo que producir. Pedirle cordura a los políticos es difícil. Me está poniendo usted en una situación muy complicada, ¿eh? Me pregunto, bueno, eso ya no está tocando. La musiquita, vamos a la segunda pausa y retornamos. Doctora. Sabes que José María y Gustavo, que nosotros desde la academia trabajamos con capital humano, igual que el empresario trabaja con capital humano. Para esa persona, ese joven o ese estudiante que esté contemplando la seguridad privada como una manera de vida, como una profesión, como una carrera, ¿qué tú les recomiendas? Primero, perseverancia. Primero, perseverancia, pero no solamente para que haga seguridad privada, sino para que ese estudiante sepa que su vida debe estar encaminada a servir. No hay un solo elemento de nuestra sociedad, ni uno, que no esté interconectado en una servidumbre. El médico, el bombero, el carnicero, el gomero, cualquier persona da un servicio porque está sirviendo a otro. Eso es vivir en comunidad. Entonces tiene que tener una perseverancia absoluta. Cualquier joven que esté allí, que vea la seguridad privada como una oportunidad dentro de lo que a él le gusta hacer. Tenemos sitio. O sea, la seguridad privada, como estoy diciendo, es el cúmulo donde la protección hacia el interés particular lo vamos a hacer siempre que esté sujeto a la legalidad vigente. Pero si no hay un afán de superación y un espíritu de trabajo, va a malgastar su tiempo y su vida. Va a haber aniversarios, va a haber cumpleaños, va a haber Navidad, va a haber la fiesta de Semana Santa, pero no va a haber un componente que le llene. Yo les animo a que desde donde están se preparen. Y les hago esta situación del capital humano que usted me dice. Los inmigrantes de nuestro país, República Dominicana, cuando van a otro país, trabajan. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Tanto que pueden hasta invertir aquí. Entonces, algo tenemos que hacer los empresarios para esas ilusiones, crearlas aquí. Sí. Entonces, por nuestra parte, que ser un líder no es ni más ni menos que un creador de ilusiones, captarlos y que ellos tengan el compromiso firme de servir, en donde estén, que lo demás vendrá solo. Lo demás vendrá solo. Compromiso con el servicio.
¿En qué fue lo más difícil o qué es lo más difícil de los principales retos que enfrenta la seguridad privada en el país? Con nuestra idiosincrasia, con nuestras formas culturales. ¿Qué es lo más difícil y cuáles son los principales retos que enfrenta la seguridad privada en el país? Mire, difícil no hay nada. Costoso, todo. No, difícil, oiga, difícil no hay nada. Costoso, todo cuesta. Mire, nos cuesta, por ejemplo, hoy, el mayor reto que tenemos nosotros, y le pido excusas a quien me esté escuchando, no tenemos una ley de seguridad privada. Okay. O sea, como un país avanzado, con una vocación, no tenemos un reglamento jurídico que nos diga claramente cuáles son las reglas de juego. ¿Cómo podemos invertir si no tenemos seguridad jurídica? Es decir, no hay una ley de seguridad privada, algo que dejamos al Poder Ejecutivo que lo haga para que el Poder Legislativo lo tenga y podamos trabajar. Ese es el principal reto hoy en día. República Dominicana, que tiene unas 400 compañías de seguridad privada, un componente, si no me equivoco, de unos 80.000 hombres, resulta que no tienen ley. Tenemos una superintendencia de seguridad privada que lo hace lo mejor que puede, soy testigo, lo mejor que puede, pero si no tienes una ley donde tú puedas ir o mirar, es muy difícil. Es el principal reto. Lo demás, costoso, claro. Okay. Pero tenemos una voluntad de superarlo. Desde el año que usted vino y se asentó aquí ya, ¿cuándo usted ya decidió quedarse en República Dominicana? ¿En qué año? Ya. Mire, yo llegué aquí el 15 de abril del año 2006 y decidí quedarme el 16 de abril del año 2006. O sea que ya estuvo con la vista puesta en que usted iba a vivir aquí, iba a trabajar aquí. ¿Qué tanto usted ha visto el país en su conjunto avanzar en términos de esa seguridad? Pues mire, primero le voy a decir, yo soy un poco como Hernán Cortés, ¿no? Si ustedes me permiten. Cuando uno llega a un sitio, lo que tiene que hacer es quemar las naves, porque si no, al primer contratiempo quieres volver. Se quiere ir de nuevo. Entonces lo que hay que hacer es, aquí vengo y aquí me quedo, ¿no? Esto no quiere decir que a lo mejor, no digo, dentro de unos meses, pues decida irme a otro lugar. Puede ser. Y cuando llegue a ese otro lugar, tendré la misma ilusión, espero, que la que tengo aquí. Pero de momento, esto es lo que tengo, esto es lo que me toca, y no pienso en retirarme porque vengan adversidades. Las vamos a enfrentar. La pregunta, ¿has visto alguna diferencia? Por supuesto, totalmente. Yo me he dado cuenta desde que llegué en el año 2006 que siempre ha habido una voluntad de regular, siempre ha habido una voluntad de avanzar y sobre todo, para mí, le pido excusas si hay algún compañero del sector que no comparte estas ideas, pero la seguridad privada ha habido una voluntad de convertirse en un ente de servicio con una mentalidad de empresario. No con la mentalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es diferente. O sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están obligadas a ser rentables, solo faltaría. Están obligadas a ser eficaces, ¿no? Pero lógicamente el país invierte en una formación, invierte en unos elementos, invierte en un material para asegurar. Es preventivo. Y le digo la siguiente pregunta, pero es que invertimos mucho. Oiga, por mucho que se invierta en defensa, más caro es no hacerlo. Sí, las consecuencias, oiga, que habría, imagínense. Más caro es no hacerlo. Entonces la seguridad privada, desde un criterio empresarial, tiene que ser rentable desde el minuto número uno, porque si no, ¿por qué lo voy a hacer? Y tiene que ser eficaz en el servicio, ¿no? Y yo me he encontrado que ese cambio que había de los empresarios de hace, cuando yo llegué, que eran eficaces sin ver el costo, hoy se ha revertido. Debemos ser eficaces, pero rentables. ¿Qué quiere decir esto? Para que usted lo pueda, la audiencia pueda entenderlo. Y lo digo con mucho dolor. No todos pueden pagar la seguridad privada, pero el que la puede pagar debe invertir en que sea eficaz. Y eso es económicamente. Es decir, usted, un condominio puede pagar un agente de seguridad privada. Bueno, si lo puede pagar y lo debe tener, que lo haga. Pero que no disminuya la rentabilidad de la empresa porque el condominio quiera tener ese empleado.
No sé si me ha entendido usted. Sí, no, que porque No las todos- cosas tienen un costo. Un costo. Y yo me he dado cuenta, después de 16 años, que los empresarios de la República Dominicana se han dado cuenta, este es un servicio que tiene un coste y quizás nosotros, un particular, no lo pueda costear. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y le voy a poner un ejemplo, y excúseme, sean indulgentes. Nosotros tuvimos un debate a nivel nacional si las empleadas domésticas deberían estar o no. La seguridad social. Es un costo. Pues pónganlo en la seguridad privada. No todos podemos tener ese servicio si no lo podemos costear con la dignidad que merece el empleado y el esfuerzo que pone esa empresa. Más claro de ahí ni el agua, sí, yo creo que también. Muchísimas gracias. A ustedes por esta María, oportunidad. espero que te quede aquí muchos años y que siga produciendo para este país y para tu familia. Al servicio de ustedes. Muchas gracias, Ibe, como siempre. Gracias, A ustedes también Gustavo. gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.